Hola, ¿qué tal? Soy Javier Blanco, Data Scientist en Orange. Y yo soy Álvaro Romero, también Data Scientist en Orange. Vale, la charla tiene dos partes claramente diferenciadas. En la primera yo os voy a hacer una introducción al Deep Learning. Y la segunda, yo voy a explicar un caso de uso un poquito más avanzado también con Deep Learning. Así que vamos a empezar haciendo lo típico. ¿Quién de aquí ha oído hablar de Deep Learning? Vale, ahora que mantenga la mano levantada los que hayan utilizado alguna vez un modelo de Deep Learning. Vale, y ahora los que lo utilicen día a día en su trabajo. Vale, guay. Pues esta charla, para los que no habéis levantado la mano, no os preocupéis porque está pensada específicamente para vosotros. Vamos a empezar desde cero y vamos a ir a más. Vale, el Deep Learning es un subcampo del Machine Learning que también se denomina Deep Neural Learning o Deep Neural Network, porque utiliza redes neuronales. Así que, ¿qué son las redes neuronales? Para entender qué son las redes neuronales, vamos a intentar explicar cómo funciona nuestro cerebro, porque las redes neuronales surgen como un intento de esto. Esa imagen que veis ahí es una ilustración de Ramón y Cajal que hizo en el 1900. Las células de la izquierda, que se llaman bastones o conos, son capaces de procesar las ondas lumínicas y convertirlas en impulsos eléctricos que transmite hacia la derecha, hacia las neuronas que veis ahí. Estas neuronas se activan y siguen transmitiendo esos impulsos a capas más profundas. Vale, vamos a entender cómo se realiza esa transmisión. Imaginémonos el cerebro de ese pajarito y lo vamos a simplificar, donde cada circulito representa cada una de las neuronas. En una red neuronal clásica, todas las neuronas de cada capa se conectan con todas las neuronas de la siguiente capa, pero nunca entre ellas. En este cerebro tan primitivo tenemos solo dos salidas, donde una puede representar peligro y la otra alimento. Cuando el pajarito ve a la persona, la identificación se produce por pasos. Primero, por ejemplo, una neurona en la capa de entrada se activará reconociendo una forma circular, otra esa forma rectangular, etc. A su vez, estas primeras neuronas activadas activarán una neurona en la siguiente capa. Esto se produce por un proceso bioquímico que se llama sinapsis. Esa neurona activada en la capa intermedia de alguna manera representa la idea de persona. Y por su experiencia previa, el pajarito sabe que a su vez persona representa peligro. Vale, ¿cómo expresamos esto de manera matemática? En 1958, Rosenblatt definió el perceptrón, pues precisamente esto, como un intento de representar el funcionamiento. Ahí vemos nuestra neurona. Su activación depende principalmente de las activaciones de las neuronas de la capa anterior, X1, X2, etc. Pero no solo de eso, también de la robustez de la conexión, que son nuestros parámetros W. Es decir, podemos representar la activación del cuerpo de una neurona como el sumatorio del producto de las activaciones de las neuronas de la capa anterior y la robustez de sus conexiones. Por último, aplicamos una función que transforma la activación del cuerpo de la neurona y nos da la salida final que va a tener esa neurona hacia posteriores neuronas. Vale, estos son funciones de activación típica. Lo que veis en el eje X es la activación del cuerpo de la neurona y lo que veis en el eje Y, la salida de esa neurona. Ahí veis las más típicas, pero la más importante, la que más se utiliza actualmente, es la de arriba a la derecha, Rectified Linear Unit. O sea, viendo esa función, ¿qué pasa si el cuerpo de la neurona tiene un valor negativo? O sea, si las X son negativas, ¿qué nos devuelve? 0, efectivamente. ¿Y si es positivo? Igual. Esa función tan sencilla ha supuesto un avance increíble en el campo porque su derivada es extremadamente sencilla y, como vamos a ver ahora mismo,
el cálculo de la derivada de esta función es muy importante para el rendimiento de la red neuronal. Volvemos al pajarito. Lo que hemos enseñado antes, en términos biológicos, sería como realizar un pensamiento, un recuerdo, basándonos en experiencias que ya tenemos. Se denomina feed-forward, de la entrada a la salida. Pero ¿qué pasa si ese pajarito quiere aprender de una experiencia nueva? Imaginémonos ese caso donde ha detectado una persona, pero con una barra de pan. Su experiencia previa le dice que eso es un peligro, porque hay una persona. Sin embargo, está viendo que eso es un error. De alguna manera, lo que ocurrirá biológicamente es que el cerebro calculará qué neuronas están contribuyendo al error que se está produciendo. En este caso, las conexiones entre persona y barra de pan y comida deben fortalecerse. Así, a partir de ahora, cuando se dé esa combinación, detectará que la combinación específica de persona y barra de pan significa alimento. En términos matemáticos, calcular la contribución al error de cada parámetro de nuestra red neuronal es simplemente realizar el gradiente. Vale, hemos visto de manera básica cómo funciona una red neuronal. Ahora os voy a contar dos de las librerías más populares en Python para hacer redes neuronales. La primera es Keras. ¿Alguno de vosotros ha utilizado Keras alguna vez? Vale, Keras es una librería muy sencilla, nació como un wrap-up de TensorFlow, pero por su popularidad ahora mismo es parte de TensorFlow. Lo que nos permite Keras es realizar una red neuronal, probar distintos conceptos de manera muy sencilla y muy rápida. Es tan sencillo que os voy a enseñar una slide en un par de líneas de código cómo crearíamos la red neuronal de nuestro pajarito. Primero nos importamos las funciones, iniciamos el modelo y luego simplemente le vamos añadiendo cada capa. El tipo de modelo secuencial y el tipo de capa densa, simplemente los tradicionales que os estoy comentando hasta ahora. Una vez hemos añadido todas las capas, tenemos definida nuestra arquitectura y luego aplicaremos el método compile. Esto es simplemente decirlo a Keras la manera en que queremos que se entrene nuestro modelo. Después, efectivamente, lo entrenamos pasándole los datos que vayamos a entrenar y, por último, ya estamos listos para realizar un predict, es decir, para pasar nuevos datos y obtener respuestas que no hemos visto antes. Si queréis hacer algo quizás personalizado o más complejo, a lo mejor preferís PyTorch. PyTorch nace del departamento de investigación de Facebook y está basado en la librería Torch. Os permite ajustar de manera más personalizada cualquier parámetro de vuestra red neuronal y tiene mejor rendimiento. Pero si lo que queréis es empezar en el mundo del Deep Learning, probablemente Keras sea la mejor opción. Vale, habiendo visto un poquito lo que es una red neuronal y cómo podéis jugar con ellas, vamos a ver otro caso para acabar de entender todos los conceptos. Imaginémonos que queremos crear una red neuronal que distinga, viendo una foto, si esa persona es un hombre o una mujer. Es lo que vamos a intentar aquí. Para eso vamos a usar esta base de datos de la Universidad de Massachusetts, que tiene un montón de imágenes de distintas personas. Y hemos utilizado también este script de GitHub para categorizarlas en hombre y mujer. Esos son algunos ejemplos de las imágenes que nos hemos bajado. Y eso, vamos a enseñarle a nuestra red neuronal a distinguir esto. ¿Cómo puede una red neuronal, tal cual hemos visto, entender imágenes como esas? Aquí vamos a hacer lo que se conoce como feature engineering, es decir, preparar las imágenes para que nuestra red neuronal las pueda leer, a su vez extrayendo y filtrando información importante. La manera más básica y primitiva de hacerlo es pasar la escala de grises y luego bajando la resolución. Un poco más adelante os vamos a presentar un tipo de redes neuronales más avanzado, que son las que va a utilizar Álvaro, se llaman convolucionales, que realizan esto de manera automática y más avanzada. Pero por ahora, veamos un poquito mejor cómo hacemos este feature engineering. Cogemos una imagen,
la reducimos a escala de grises y menos píxeles, esto es un ejemplo exagerado de 10 por 10, y cada píxel se puede representar con un valor numérico donde 0 es negro y 255 blanco. Una vez tenemos nuestra matriz, lo podemos convertir en un vector. Simplemente cada fila la concatenamos y hemos convertido nuestra imagen en un vector. Un vector es algo que podemos meter en la capa de entrada de nuestra red neuronal. La única condición es que el número de capas de la neurona de entrada tendrá que ser igual al número de píxeles. En este ejemplo de 10 por 10 serían 100 neuronas en la capa de entrada. En el caso concreto que hemos visto, son 75 por 75 píxeles, por lo que salen unas 6.000 y pico neuronas de entrada. Eso en cuanto a la capa de entrada. ¿Cómo definimos la capa de salida? Podríamos hacerlo como en el caso del pajarito, donde una neurona se activa con una de las categorías y la otra con la otra. Pero hay una manera más sencilla. Podemos simplemente tener una neurona de salida. Cuando sucede una categoría no se activa, cuando sucede la otra sí. En general, cuanto más simple es nuestra red neuronal, más eficiente va a ser porque tendrá que calcular menos parámetros en su entrenamiento. Así que nos decantamos por la segunda. Y como lo que quiero aquí es demostraros que hasta una red neuronal sencillísima puede ser en cierta manera inteligente, solo van a tener una capa oculta y de nuevo solo con 10 neuronas, como en el caso del pajarito. Así tenemos 6.000 y pico de entrada, 10 en una única capa oculta y una de salida. El problema que tenemos, por tanto, es el clásico del Machine Learning. Tenemos un set de datos X, donde cada fila es una imagen, y un vector de resultados Y, con 1 o 0, dependiendo de si es hombre o mujer. Lo que haremos es, con nuestra red neuronal, crear la función que en base a X consigue representar mejor las Is. Como siempre, nos reservamos un set para el train y otro para el test. Vale, incluso esta red neuronal tan sencillísima consigue aprender a distinguir un 70% del género de estas personas. ¿Y cómo lo hace? Pues tenemos una manera de saberlo. Si representamos el mapa de calor del gradiente de la capa de entrada, podemos ver qué está utilizando la red neuronal para aprender. Lo que veis en azul son píxeles que la red neuronal identifica como más probables en las mujeres, y lo que veis en rojo son los que detecta como más probables en los hombres. Es bastante curioso ver cómo aprende a distinguir el pelo largo en las chicas, también una zona más oscura en los ojos, probablemente por maquillaje o no lo sé. En cambio, con los hombres se fija en la zona de la barba. También parece que ha aprendido a distinguir que algunos llevan corbata o calva. Esto es un caso, por ejemplo, el primero, de una persona en la que la red neuronal ha detectado bien el género. Y este también. Pero ya os digo que el siguiente se equivoca. Lo detecta falsamente como una mujer. ¿Por qué creéis que es? Quizás podría ser la foto de fondo. Yo creo que en este caso es incluso algo más sencillo. Creo que Al Pacino tiene bastantes ojeras y distingue eso como maquillaje. El siguiente caso también se equivoca y yo creo que es más fácil saber por qué. El pelo corto, eso es. Vale, ya sabemos más o menos cómo funciona una red neuronal. Ahora os voy a decir los tipos que hay, os voy a presentar una un poquito más complicada, que es la que va a utilizar Álvaro en su caso. Las que hemos estado viendo hasta ahora son las tradicionales, donde una neurona de una capa se conecta con todas las neuronas de la siguiente capa y de la anterior, y se llaman de distintas maneras: multicapa, perceptrón multicapa, fully connected. Un modelo un poquito más avanzado son las recurrentes, donde no solo se conectan las neuronas
con las de la capa posterior y anterior también consigo mismo. De alguna manera, lo que se consigue así es que la red neuronal tenga memoria. En este caso, el orden en que metemos nuestros datos influye. Y por último, estos son las convolucionales. Para entenderlo de manera muy rápida, al final de una convolucional hay una red neuronal multicapa como las que hemos estado viendo hasta ahora. Pero antes, en la entrada, en lugar de realizar nosotros manualmente el feature engineering que enseñábamos antes, donde cogíamos la imagen en escala de grises y hacíamos algunas cosas con ella, se hace de manera automática con filtros avanzados. Vale, ¿qué tipo de capas realizan estos filtros? En primer lugar, las capas convolucionales. Las capas convolucionales reducen el tamaño de la imagen y extraen información importante utilizando ese tipo de filtros. Se realiza una suma de productos, como veis ahí, sería -1 por 3, más 0 por 0, etcétera, extrayendo un solo valor. Esa capa se va moviendo en forma de ventana, tal cual veis en el GIF de abajo. Y así conseguimos reducir el tamaño de nuestra capa anterior. No solo eso, también consigue filtrar características importantes de la imagen. Es decir, quita el ruido y se queda con lo importante. A las capas convolucionales se le suele añadir la ReLU. La ReLU es la función de activación que comentamos antes y además de aportarnos cierta no linearidad, que es muy importante en casos de reconocimiento de imagen, nos va a ayudar en el rendimiento respecto a otras funciones de activación. Después de una capa convolucional suele haber una capa pooling. Los filtros pooling, una manera fácil de entenderlos es esa imagen de arriba. Tenemos, como veis, la misma imagen, en el caso de abajo, un poco movida hacia la izquierda. Después de una capa convolucional obtendríamos la imagen del medio, que de nuevo es la misma, un poquito movida hacia la izquierda. Pero después de aplicarle el filtro pooling conseguimos obtener la misma. Es decir, los filtros pooling nos dan robustez ante pequeñas traslaciones y rotaciones y en conjunto con las capas convolucionales nos ayudan a extraer las características más importantes de la imagen. Los filtros pooling más importantes son el max pooling y average pooling. Vale, todo esto junto nos permite poder meterle a la capa convolucional una imagen como una matriz de 2D o 3D, donde después una sucesión de capas convolucionales más ReLU más pooling nos van a permitir ir extrayendo la información más importante de la imagen. Por ejemplo, las primeras capas extraerán bordes, líneas, en las segundas se formarán formas y en las últimas tendremos características importantes del objeto que queremos reconocer. Vale, para los que estéis oyendo estas cosas por primera vez, a lo mejor es demasiada información, entonces os hemos puesto aquí una serie de recursos que podéis utilizar para seguir formándoos. El primero es un curso de Udemy, de un compañero nuestro de trabajo, el que tenemos ahí con un descuento del 90%. También tenéis cursillos en DataCamp. Si lo que os gusta es leeros un buen libro, esto se considera la referencia en el campo. Y por último, si queréis jugar un poco y acabar de entender cómo funcionan las redes neuronales sin tocar una línea de código, os recomiendo que entréis en el Playground de TensorFlow. Y sin más, pasamos con Álvaro. Hola, yo soy Álvaro y os voy a contar parte de lo que fue mi trabajo de fin de máster. Primero comentar que parte de la modalidad biométrica de firma se parte de una base de datos de imágenes ya digitalizadas. Utilicé un tipo de redes neuronales que pueden pertenecer al estado del arte actual de convolucionales, que se llaman redes convolucionales siamesas. Luego las vamos a ver y vamos a ver cómo se aplican en este caso de uso. Y bueno, por último, para hacerlo un poquito más user-friendly, alojé el modelo en un bot de Telegram para poder jugar con él y ver cómo funciona, ¿vale? Luego veremos un vídeo de la demo. Vale, entonces, como he comentado, fue parte de un proceso de investigación
en el que, bueno, todo comenzó leyendo un paper de la Universidad Autónoma de Barcelona, donde trataban un problema de verificación de firmas falsas con redes convolucionales. Lo curioso de este paper es que utilizaban un preprocesado bastante grueso. Entonces yo me pregunté, ¿pero la red no es capaz de realmente extraer estas características por sí sola, que necesita realizar un preprocesado tan grueso? Entonces dije, bueno, pues voy a utilizar una base de datos pública llamada CEDAR, que tiene 55 usuarios y 24 firmas por usuario, para estudiar qué pasa si yo entro en el modelo con las firmas preprocesadas y con las firmas sin preprocesar. ¿Qué creéis que ocurrió? Que efectivamente el modelo que tenía las firmas preprocesadas obtenía una accuracy de alrededor de un 5% más. Entonces yo pensé, ¿qué ocurriría si yo le añado canales extra de información? Entonces, bueno, aquí digamos que fue el punto de partida de esta investigación. Vale, pues fue dividida en 4 fases. Vamos a ver la primera, que se corresponde con el preprocesado de las firmas. Os voy a explicar en primera instancia lo que es el preprocesado estándar que se utiliza actualmente con firmas, y luego os voy a comentar un preprocesado un poquito más avanzado que decidí añadir unos cuantos steps que creo que enriquecen la extracción de características por parte de la red. Entonces, bueno, primero comentar que todos los filtros han sido aplicados con la librería OpenCV, que supongo que algunos de vosotros la conoceréis. En primer lugar, tenemos la firma original y la pasamos a escala de grises, ¿vale? Con esto conseguimos pasarlo a un único canal, es decir, pasamos de tener una imagen RGB a un único canal en escala de grises. El siguiente step es binarizar la imagen, porque realmente no es una imagen, digamos, corriente, sino que simplemente lo que queremos es extraer la información del grafo de la firma. Pero aquí tenemos un problema, y es que, como bien sabemos, las imágenes, al fin y al cabo, son píxeles que tienen un valor de intensidad, que va de 0 a 255. El problema es que si las dejamos así, es el fondo el que tiene el mayor valor de la intensidad. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es una binarización inversa. De este modo, toda la información la tenemos en el grafo de la firma, ¿vale? Entonces, el último step creo que es fundamental, porque nosotros realmente no sabemos cómo ha sido digitalizada la imagen. Es decir, mi firma va a seguir siendo mi firma si la capturan en este ángulo o con un ángulo de 45 grados. Con lo cual, para poder salvaguardar esto, lo que se procede es a realizar una normalización de la orientación de la firma. Vale. Entonces, os voy a explicar el preprocesado avanzado, que es exactamente igual que el anterior, pero añade, como he comentado previamente, unos pasos que enriquecen la posterior extracción de características por parte de la red. Para no aburriros mucho, voy a explicar solo los pasos en los que difiere. Y este es el primero. Realmente, cuando se digitaliza, a veces aparecen pequeñas motitas, pues, que pueden ser perfectamente polvo o que pueden ser simplemente errores de digitalización, y que supone la aparición de blobs en nuestras imágenes. Con lo cual, el primer step así que difiere del preprocesado estándar es la eliminación de blobs. Con esto conseguimos, digamos, quitarnos estas pequeñas motitas. El siguiente step que añadí fue la reconstrucción de trazos rotos. Lo que se encarga es, digamos, de reconstruir el grafo de la firma. Porque quizás os haya pasado alguna vez que estáis escribiendo y el boli deja de pintar o este tipo de cosas. Entonces, esto, digamos, que intenta salvarlo. El siguiente step es exactamente el mismo, la normalización de la orientación. Y por último, añadí un recorte por la región de interés, porque si nos fijamos, al no ser una imagen, digamos, corriente con la que estamos acostumbrados a trabajar, alrededor del 50% de la imagen pertenece al fondo. Y esto, digamos, que es información irrelevante para la red. Vale. Os voy a explicar cómo extraí los canales extrae información. Utilicé el primer algoritmo, que se llama Local Binary Pattern, que quizás lo conocéis algunos. Es un potente extractor de texturas de una imagen, ¿vale? Lo que se encarga es de obtener una representación local de los píxeles, y lo que hace es fijar un píxel y comparar su intensidad con los píxeles vecinos. De este modo es capaz de dar un valor a ese píxel y, si lo realiza recursivamente, puede formar una imagen, ¿vale? Yo lo que hice fue utilizar Local Binary Pattern, una variante que se llama uniforme, que lo que hace es reducir la dimensionalidad, ¿vale? De este modo podemos generar, como vemos aquí en este ejemplo bastante sencillito, una representación local de lo que sería la firma del individuo. Vale. El
El siguiente canal extra de información está obtenido con el histograma de gradientes orientados. ¿Lo conocéis alguno? ¿No? Vale, pues lo que se encarga este algoritmo es de dividir la imagen en bloques y los bloques en celdas. Y lo que hace es estudiar cómo varía la dirección de la intensidad, ¿vale? Lo que hace es otorgar un valor y una dirección. De este modo podemos representar la imagen para ver hacia dónde cambia la intensidad del gradiente, ¿vale? Entonces, una vez visto cómo es el preprocesado y cómo son los canales extra de información que se van a utilizar, voy a explicaros cómo formé el input de la red, ¿vale? Al fin y al cabo, como fue un proceso de investigación, lo que hice fue realizar diferentes modelos que tomaban diferentes tamaños de entrada. Y con tamaños de entrada me refiero a número de canales, ¿vale? Como vamos a ver, podemos tener tres tipos diferentes de entrada. De una dimensión, que sería la imagen sin preprocesar, y la imagen preprocesada, con cualquiera de los dos preprocesados, con dos canales, utilizando la imagen preprocesada y la imagen extraída con el primer canal extra de información, que sería el local binary pattern. Y por último, sería exactamente igual que la de dos dimensiones, pero añadiendo el histograma de gradientes orientados. Entonces, en esta diapositiva he recopilado, por así decirlo, lo que sería la formación del input de una red que toma tres canales. Y como vemos, tenemos la firma original, realizamos el preprocesado y una vez que tenemos esta, podemos extraer su imagen LBP, su imagen de HOG, vamos a llamarla así, y por último, concatenarla como si se tratase de una imagen totalmente normal de tres canales, RGB, como input final, ¿vale? En esta imagen no se aprecia mucho, luego en el anexo he incluido esta imagen en detalle, pero sí que os podéis fijar que realmente al ser una imagen RGB, la imagen preprocesada aparece en el canal rojo, la imagen LBP aparecería en el canal azul y la imagen del histograma de gradientes orientados aparecería en verde, ¿vale? Entonces, bueno, una vez explicado esto, pasamos con la arquitectura. Os voy a explicar el tipo de redes que utilicé, que son las redes convolucionales siamesas, ¿vale? Este tipo de redes tiene la característica de que no aprenden las similitudes de las imágenes, sino que aprenden de las diferencias, ¿vale? Esto se debe a la loss function que utiliza, que es customizada, se llama contrastive loss, y lo que se encarga es de minimizar el error cuando las imágenes de entrada tienen la misma etiqueta y viceversa, de maximizarlo en caso de que éstas difieran. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a tener una instancia y una etiqueta, ¿vale? Pues en este caso, para las redes siamesas, al tomar dos inputs, serían dos instancias y una única label asociada. Por ejemplo, si yo enfrento mi firma contra mi firma, como vamos a ver en el siguiente ejemplo, tendría label 0, y si yo enfrento mi firma contra cualquiera de las vuestras, tendría label 1, ¿vale? Entonces, ¿cómo son este tipo de redes? Son dos redes convolucionales que son exactamente iguales, son idénticas, comparten hiperparámetros y pesos, y lo que se encargan es de obtener un embedding o una representación vectorial de la imagen de entrada, ¿vale? De cada una de las patas. Como tiene dos entradas, obtiene dos embedding y mediante una capa final lo que se encarga es de medir la distancia que existe entre los vectores de características que ha obtenido. Normalmente esa custom layer que pongo ahí suele ser la distancia euclidia, pero puede ser usada cualquiera. Entonces, al utilizar esta distancia, digamos que el output de la red sería un valor numérico, es decir, la distancia que existe, ¿vale? Aplicado al caso de firma, creo que toca la presentación. Vale, ahora, perdonar. Aplicado al caso de firma, tendríamos de input dos imágenes de firmas digitalizadas, realizaríamos el preprocesado, haríamos el reshape, porque en las redes convolucionales sabemos que todos los tamaños de entrada tienen que ser los mismos, obtendríamos el embedding de ambos inputs y posteriormente lo que haríamos sería calcular la distancia que existe entre las imágenes de entrada, ¿vale? Entonces diríais, pero bueno, si el output de la red es una distancia, ¿cómo podemos decir o decidir si ambas pertenecen o no a la misma persona? Bueno, pues lo que hice fue separar la base de datos en usuarios y utilizar unos usuarios para entrenar y otros para testear, ¿vale? Y esto se corresponde al testing, ¿vale? Yo enfrenté firmas de un usuario frente a ese mismo usuario y medí las distancias, ¿vale? Y las almacené y es la distribución azul, ¿vale?
En el eje X tenemos la distancia, con lo cual tiene sentido, porque la distancia es cercana a cero. Si yo enfrento mis firmas contra mis propias firmas, lo lógico es que los valores sean cercanas a cero, porque mis firmas se tienen que parecer. Y sin embargo, si enfrentaba firmas de un usuario frente a otros usuarios, las distancias tenían que crecer. Y esto se cumplía y se corresponde con la distribución roja, ¿vale? En este caso, el sistema va a ser más seguro cuanto más se separen las distribuciones. Y el punto óptimo o el threshold óptimo que se debería fijar en este sistema sería en este caso el punto de corte de ambas, que se corresponde más o menos en el 0,60, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir si yo enfrento dos firmas y obtengo una distancia de 0,7? Efectivamente, no pertenecerían al mismo usuario y, por lo tanto, podríamos rechazarlo. Pero ¿qué tiene de curioso este sistema? Que nosotros podemos regular el umbral en función de si buscamos un sistema más seguro o más permisivo. Entonces, bueno, os voy a explicar por último el bot de Telegram que realicé, que alojaba el mejor modelo obtenido, que luego os voy a contar un poco las características que tenía. Solo tiene dos fases, ¿vale? Una de registro de usuarios y otra de identificación. Y la primera fase de registro, simplemente hay que pasarle una imagen de la firma, que puede ser obtenida mediante la cámara del móvil, y una label. Es decir, yo le paso una firma mía y le pongo la etiqueta que yo quiera. Le puedo poner Álvaro, por ejemplo. Y en la segunda fase de identificación, yo lo único que tengo que hacer es pasarle una firma sin ningún tipo de etiqueta y el sistema se va a encargar de decirme a quién pertenece la firma, comparándolas con todas las almacenadas en la base de datos. Entonces, ¿puedo poner el vídeo? Ponlo en grande. No se ve, Javi. Vale, ahora entonces empezamos la comunicación con el bot y nos dice, bueno, soy un bot capaz de registrar e identificar usuarios. Y entonces, en este caso, lo que hice fue registrar a mi compañera de piso y vamos a ver cómo sería. Añadimos el comando register, le damos la etiqueta Sara y lo que hacemos es directamente con la cámara del móvil echarle una foto a la primera firma, ¿vale? Esto lo que va a hacer es registrar en la base de datos a Sara. Vale, y tras esto, el sistema efectivamente ya tiene a Sara registrada y ya podría ser capaz de identificarla, ¿vale? En el proceso de identificación, lo que vamos a hacer es realizar una foto a la segunda firma de esta persona, podría ser de cualquier otra que estuviese registrada en la base de datos, y el sistema va a ser capaz de proporcionarnos una respuesta de a quién pertenece la firma, como vamos a ver ahora. Para esta demo no le puse ningún tipo de umbral y le puse un poco de bug para que fuese capaz de devolverme exactamente la distancia que tenía cada una de las firmas de los demás individuos. Como vemos en este caso, la única persona que tendría una distancia inferior a 1 sería Sara y por lo tanto sería el output final del sistema. Vale, y entonces ya un poco por resumir, como características y conclusiones principales, en esta investigación se crearon un total de 576 modelos, variando gran cantidad de parámetros e hiperparámetros. Es una red, la verdad, que bastante compleja, porque si estamos pensando en redes tradicionales que distinguen entre, me lo invento, perros y caballos, esta no tiene nada que ver, porque realmente lo que se encargaría sería de distinguir, por ejemplo, entre tipos de perro. Sería, por ejemplo, capaz de distinguir entre un Yorkshire y un perro salchicha, que digamos que es un problema un poco más complejo de identificación de razas. Bueno, por otro lado, es un sistema one-shot learning porque solo necesita una única firma de un usuario para representarle, ¿vale? Para representar a esa clase. Y bueno, por último, ya para comentar, no es necesario reentrenar el modelo una vez que entra un usuario. Nosotros, por ejemplo, si entrenásemos una red como las que ha explicado Javi del pajarito, cada vez que entrase un nuevo usuario necesitaríamos entrenar esa red para que tuviese en cuenta las características de ese usuario, pero con este tipo de redes no hace falta. Y aquí está la magia de la representación vectorial que consigue la red, ¿vale? Y bueno, ya por comentar lo último, las características del mejor modelo obtenido. Utilizó el preprocesado avanzado con los steps adicionales que le añadí y utiliza dos canales, ¿vale? La información con la imagen preprocesada y con la imagen LBP generada. Y bueno, yo creo que por nuestra parte es todo. Muchas gracias, chicos.
Muchas gracias, Álvaro y Javier.